Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de los medios. Un abrazo para todos y qué bueno poder llegar a sus hogares a través de esos medios que tanto nos bendicen. Gloria a Jesús. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor hoy. Creo que yo les mandé el título mal, ¿cierto? El título que tenemos es 2 preguntas que advierten el fin, para que lo corrijan. 2 preguntas que advierten el fin. El título del boletín está incorrecto, entonces para que lo corrijamos, 2 preguntas que advierten el fin es el título del boletín de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a Mateo 24 del 3 al 5, continuamos este estudio maravilloso que Dios nos regala y vamos a orarle al Señor. Nos colocamos de pie con reverencia, le vamos a decir a Dios que nos hable hoy. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, conocer las verdades de lo que tú nos dejaste, Señor, a través de este Mateo 24, Señor. Padre, estamos apenas comenzando y tú nos llevarás tan profundo, Dios, a conocer lo que tú hablaste, Dios, para el fin de los tiempos, Señor, pero también para que los que estamos aún, que no llegamos a estos fines, estemos preparados para nuestro fin, Señor. Gracias, Padre, por revelarte. Permite que esta palabra traiga la bendición tuya, Padre eterno, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la revelación y bendición del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Mateo 24, 3 al 5 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Pueden sentarse, mis hermanas. Bueno, ya entramos a mirar lo que el Señor nos advierte y lo vamos a mirar por partes, así que hoy tenemos ese Mateo 24 del 3 al 5. Dice que ¿dónde habló Jesús y advirtió sobre aquellas cosas que habrían por venir? ¿En el monte de qué? De los olivos, ¿verdad? En el monte de los olivos. El título de la enseñanza, para los que la tienen ahí, que las mandé equivocadas, es 2 preguntas que advierten el fin. Entonces, ¿dónde habló? En el monte de los olivos. Y los olivos, ¿por qué en el monte de los olivos? ¿Por qué no pudo haberles dado esto en otro lugar? Y vamos a mirar esa parte, y es el monte de los olivos simboliza, ¿qué simboliza el monte de los olivos? Esperanza, resurrección, revelación de la gloria de Dios. Son 3 cosas: esperanza, resurrección y la revelación de la gloria de Dios. Revelación de la gloria de Dios. Miremos ahí Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27 y empezamos a mirar lo que Dios nos quiere hablar, y empezamos partiendo por qué Dios utilizó el monte de los olivos para hablarnos. Porque allí eso significa esperanza, resurrección y revelación de la gloria de Dios. Y Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27 nos lo muestra como un misterio. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿cierto? Entonces,
¿Qué había ahí escrito? ¿Qué había y que no se había sido revelado a otros anteriormente? Un misterio. ¿Y cuál era ese misterio? La esperanza de resurrección y la revelación de la gloria de Dios, que ahora sería en Jesucristo, que nosotros ahora la tenemos en su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Para entender las señales de Dios, tenemos que estar en oración y buscando la guía del Espíritu Santo, que nos debe dar confirmación de su palabra escrita. ¿Quién nos da la confirmación de la palabra escrita? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y por eso no podemos dejarnos desviar por enseñanzas que no estén bajo la revelación del Espíritu Santo en la palabra escrita. Ahí en Juan capítulo 14, verso 26, que nos dice hoy: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseñará que las cosas y nos recordará que todo lo que Jesús nos dijo, ¿cierto? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Jesús nos dijo. Esa es la función del Espíritu Santo, aparte de otras que tiene. Entonces, mis amados, para entender, Dios nos da señales para que podamos discernir y tomemos el camino que corresponde a su voluntad. ¿Para qué son las señales? Para que podamos discernir y entender que el camino que corresponde o que responde a su voluntad. La voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que es nuestra santificación, ¿verdad? Nuestra santificación. Ahora miremos ahí Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué tenemos que hacer para que podamos discernir y tomar el camino de acuerdo a la voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice: no nos conformemos a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para entender, para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Renovar ¿qué? Nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? ¿Cómo lo renovamos? Con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no lo renovamos tomándonos unas pastillas para la memoria, no. Tampoco lo renovamos tomándonos unas vitaminas, no. Nosotros lo renovamos para estar en la voluntad de Dios, en santidad, en santificación. Tenemos que renovarlo con la palabra de Dios. Entonces, iniciamos por que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Si no renovamos el entendimiento, difícilmente vamos a entender el resto de palabra profética que Dios nos va a dar aquí a partir de ahora. Jesús nos dejó señales en la doctrina de la providencia de Dios, no para desviarnos de su voluntad revelada en su palabra, sino para darnos la confianza que si seguimos en obediencia podremos movernos por su providencia y Él obrará entonces en nuestro bien interno. Aquí internamente, Él quiere trabajar en nosotros. ¿Sabe que para que Dios sane el cuerpo, lo primero que tiene que sanar es el alma? Él siempre trabaja de adentro hacia afuera, ¿sí? Si en el alma hay amargura, hay odio, hay rencor, pues no se puede sanar el cuerpo. Dios no podrá sanar el cuerpo, no porque no lo pueda hacer, sino porque es su voluntad que limpiemos primero lo que le corresponde a Él. ¿Qué le corresponde a Él? Nuestra alma. Entonces, ¿qué nos dice aquí Jeremías capítulo 29, verso 11? Jeremías 29, verso 11.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de prueba, de dificultad, ¿cierto? ¿No? De paz y no de mal, ¿cierto? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? Pensamientos de paz y no de qué, y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin de lo que esperamos, ¿cierto? ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? La vida eterna, ¿cierto? La vida eterna. ¿Y qué dice el Señor en Juan 17:3 que es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es la vida eterna. Entonces tenemos que estar preparados. Esos son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de bien es que nosotros tengamos vida eterna. No que nos enfoquemos en este mundo. No podemos estar pensando en que se nos va la prosperidad, en que cuántos carros vamos a tener, en que cuántas casas vamos a tener, en que cuántas fincas vamos a tener, en que cuántos vestidos costosos vamos a tener. Porque eso es orgullo y vanidad, ¿cierto? Ahí primera de Juan 2:17. ¿Sí se acuerdan qué dice primera de Juan 2:17? Miremoslo ahí en un momentico. No está ahí en el boletín, pero lo podemos mirar. Primera de Juan 2:17. ¿Qué nos dirá primera de Juan 2:17? ¿El mundo qué? Pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿cierto? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ¿cierto? Tenemos que andar en santidad. Eso es andar despiertos y no andar dormidos. ¿Qué es andar despiertos? Andar en santidad. Eso es andar despiertos, eso es estar velando siempre. Por lo tanto, todo lo que sucede, hasta las lomas insignificantes, pertenece al plan perfecto de Dios y en el tiempo de Dios, y que en Cristo quiso dárnoslas a conocer. En Cristo nos las da a conocer a nosotros, ¿verdad? Nos las da a conocer. El plan perfecto de Dios, ¿a través de quién se nos da a conocer? De Cristo, ¿verdad? Se nos da ese misterio que para muchos fue escondido, en Cristo se nos da a conocer. Miremos ahí Efesios capítulo 1, versos 9 al 10. 9 y 10. ¿Qué dice ahí? Primero, Efesios capítulo 1, versos 9 al 10. Dándonos a conocer que el misterio de su voluntad. ¿El misterio de qué? ¿Y cuál era el misterio de su voluntad? Mire que nosotros antes decíamos, si es la voluntad de Dios, entonces haré este negocio. Si es la voluntad de Dios que nazca mi hijo, nacerá. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios que yo haya X parte, nacerá. Será, ¿cierto? Si es la voluntad de Dios que me salga ese empleo, será. Pero, ¿y qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces, ¿qué era eso? Un misterio que no entendíamos, ¿verdad? Era un misterio que no entendíamos. Y entonces por eso dice aquí Efesios capítulo 1, versos 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿según qué? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. ¿En quién las aprendemos? ¿En quién las descubrimos? En Cristo, ¿verdad? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a empezar a mirar ahorita? Que ya hay muchas señales que se han cumplido y otras se están cumpliendo. Y ¿qué es lo que vamos a mirar? Esos misterios escondidos y que Cristo o en Cristo nos son revelados, y tenemos que empezar a mirar esa parte.
Entonces, Dios nos enseña aquí eso, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos días vamos a tener un eclipse que es el eclipse de sangre, ¿cierto? De la luna en sangre, ¿sí? Y esa es una señal que también la vamos a ver más adelante en el Apocalipsis 24, no se la voy a dar hoy porque está más adelante. Y esa señal es grandiosa y señala, valga la redundancia, y señala el cumplimiento de los tiempos en Jesús. Entonces tenemos que ir mirando eso, cómo se ha cumplido, cómo se está cumpliendo y cómo se seguirá cumpliendo las señales del Señor. Es lo que nos va a enseñar el Mateo 24. ¿Para qué? Para entender los tiempos de los que habló Cristo. La Biblia indica que se deben observar señales proféticas como guerras, terremotos, lunas, hambre y un aumento de maldad y la hipocresía, ya que estas apuntan a la cercanía de su regreso y el cumplimiento del reino. Y tenemos una cosa que se está cumpliendo en este momento, no sé si ustedes la noten, y es el cumplimiento de la maldad. Sí, está regada por todo el mundo y cada vez crece más, ¿no? Ya, mire, la niña que habían secuestrado, lo que sea, la mataron, ¿sí? Y todo eso, pero no solamente a niña, vemos las guerras, aquí en Colombia la misma guerrilla, matando niños, secuestrando niños, haciendo una cantidad de cosas. Entonces la maldad se está aumentando cada vez más. Entonces ya empezamos a ver guerras hasta cerca de nosotros, estamos viendo ya guerras. Y aquí dentro de nuestro país ya hay guerras. Entonces hay muchas cosas. La maldad se está aumentando. Y la hipocresía, hoy en día se dice, no, yo hice no sé qué más cosas y el mundo dice otra cosa, ¿no? O sea, las cosas que se dicen que se hacen, las cosas que se muestran son totalmente contrarias. Entonces hay mucho engaño, hay mucha cosa. Pero, ¿qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él nos guardará de todas estas cosas. Eso si somos obedientes, si realmente somos cristianos auténticos en el Señor. Entonces, esto es importante que miremos eso. El cumplimiento del regreso del reino de Dios sobre la tierra. Miremos Habacuc capítulo 2, verso 3. Habacuc capítulo 2, verso 3. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y vamos a mirar muchas cosas en el Mateo 24 que ya están escritas y que se dice que se van a cumplir. Y dice, aunque tardaren, se cumplirán. Todo esto que vamos a estudiar en el Mateo 24 se va a cumplir al pie de la letra, tal como está, sin quitarle una tilde ni una coma, tal como está, se cumplirá. Así que, pero algo en lo que debemos tener sabiduría es lo que nos dice 2 de Pedro 3:8. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros ahí? En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, mas, oh amados, ¿qué no tenemos que hacer? Ignorar esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cierto? Y más adelante, allá casi finalizando Mateo, nos vamos a encontrar de acuerdo a la numerología bíblica que faltan una cantidad de tiempo, pero que en Dios no lo podemos calcular de esa manera, porque para Él puede volver de 100, de 200 años un solo día, o de 1000 años un solo día. Entonces no podemos confiarnos en lo que la numerología bíblica nos advierte. Jesús sí advirtió a sus discípulos que nadie les engañe. Ya sabemos que en este momento se han levantado cristos por todos lados.
hay tres fuertes en este momento en el mundo, por allá en África, en Europa, en diferentes lugares se han levantado ya tres fuertes hombres que están moviendo masas en el mundo y están diciendo que ellos son la imagen de Cristo. Entonces, dice aquí el Señor que nadie nos engañe, y es que la señal de engaño de los últimos tiempos es muy evidente hoy en día. Los gobiernos nos engañan, los pastores nos engañan, todo el mundo nos engaña hoy, todos nos engañan, hasta los mismos esposos se engañan, hasta la misma familia, padres e hijos se engañan, se mienten a sí mismos. Entonces hay engaño por todo lado, hay engaño por todo lado. Incluso en la iglesia muchas personas están siendo engañadas por falsos evangelios y promesas vacías y se están alejando de la fe. ¿Por qué? Porque cuando le dice que venga Cristo y Dios lo va a bendecir abundantemente y pasa el tiempo y no pasa eso, entonces ¿qué hace la gente? Se aparta de la fe. Porque dice, estaba mejor antes. Como estaba antes, estaba mejor. ¿Qué nos dice ahí 2 de Pedro 2, 1 al 3? Pero hubo también falsos profetas, ¿entre quién? Como dice que habrá entre nosotros como iglesia falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y esto de la mercadería sí que se está viendo en la iglesia hoy en día, ¿no? Con las siembras, los pactos, las primicias. Bueno, hay una cantidad de cosas que se han salido del orden de Dios y que se está haciendo negocio con eso. Entonces dice que harán negocio con nosotros, nos engañarán con palabras fingidas, con herejías destructoras, y tenemos que ser cuidadosos. Ya estamos viviendo esos tiempos. Estos tiempos ya se están viviendo. En todo el mundo se está viviendo esto. Así que, mis amados, en la cultura moderna es fácil verse envuelto en ideologías que contradicen las Escrituras, a menos que sopesemos cuidadosamente estas ideas con sana doctrina bíblica. Lo importante es escudriñar las Escrituras. El engaño ocurre cuando ignoramos por no escudriñar la verdad, siguiendo entonces el ejemplo de los judíos de Berea. Eso es lo que ellos nos dejaron como ejemplo allá en Hechos capítulo 17, verso 11. ¿Qué hacían aquellos judíos de Berea? Que no era, dicen, como los de Tesalónica, que todo lo escuchaban y lo creían. ¿Qué hacían esos judíos allí en Hechos capítulo 17, verso 11? Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibían? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que les enseñaban era verdad. Entonces iban y confrontaban la Escritura a ver si lo que nos enseñaron hoy. ¿Y sabe quién les estaba enseñando? Y aún así confrontaban la Escritura. Les estaba enseñando Pablo y Silas. Le estaban enseñando la Escritura, pero ellos no recibían así, como todos, que hoy en día se dice a cualquier enseñanza, uno escucha por televisión y por todo lado, y la gente diciendo amén, y amén es que como que eso está hecho, y realmente no es así. Nosotros tenemos que saber que a lo que le decimos amén está escrito en la Escritura, y eso es importante. Así que, según la Escritura, habrá personas que se hacen pasar por maestros, visionarios y profetas con toda la sabiduría de Cristo, pero son engañadores que surgirán igual que en tiempos antiguos para
desviar a los creyentes, especialmente en los tiempos de crisis. Y es muy difícil, y el enemigo nos coloca escozor cuando nos están hablando de la verdad, ¿sí? Hay unos hermanos que aquí dijeron que no volvían porque yo no hacía sino hablar de los otros pastores. Yo no hablo de los otros pastores, yo expongo la palabra. Y por ejemplo hoy, si ellos estuvieran aquí se sentirían re mal, porque estamos hablando de lo que el Señor anuncia que pasará y que ya está pasando, ¿sí? Yo no estoy juzgando a nadie, es la Escritura la que está juzgando. Yo no puedo obviar lo que está escrito. Entonces, realmente nosotros tenemos que mirar, y es que el enemigo no nos engañe, nos coloque escozor ahí en el corazón porque nos hablan la verdad. Ahí nos habla de otros, a veces nos habla de nosotros mismos, y nosotros también nos confrontamos para mirar en qué evangelio estamos cayendo, dónde hemos estado, o de qué manera hemos vivido el evangelio del Señor. Entonces, eso es claro, y surgirán esos falsos maestros, especialmente en estos tiempos de crisis. Jeremías capítulo 14, verso 14, nos enseña algo. Dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. ¿Qué hacen? Profetizan falsamente en nombre de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y dice: no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Entonces, ¿qué hacen? Hay una cosa ahí que es de lo que más estamos viviendo en este tiempo, y que el Señor dice ahí, dice visión mentirosa y adivinación. ¿Qué es adivinación? ¿Qué entienden ustedes por adivinación? Ustedes lo saben, ¿verdad? Y es, alguien va y les habla del pasado y les adivina todo su pasado. Y entonces ustedes pueden llegar, ustedes no, las personas dirán, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, esa persona sí es de Dios, o sea, si es Dios quien me está hablando, ¿por qué? Porque esta persona, ¿cómo conocía mi pasado? Pero ¿qué dice la palabra? Que tendrán que adivinación, ¿cierto? Y luego también nos adivinan el futuro. Y entonces por eso muchas de las personas que van a esos lugares se les cumplen muchas cosas de esas, porque no a todos, pero a muchos se les cumplen, y entonces dicen: es que Dios me habló y Dios me dijo, y entonces me pasó. Pero ¿qué dice ahí la palabra para que no nos dejemos engañar? Dice visión mentirosa y adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan, ¿sí? Ahora ustedes dirán: no, pero es que esto era en el pueblo de Israel. Sí, en el pueblo de Israel. Regresemos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, verso 1 al 3. ¿Y qué nos dice ahí? Cuando regresamos ahí, ¿qué nos dice ahí la palabra en segunda de Pedro? Dice: mas oh amados, segunda de Pedro, sí, 2, 1 al 3. Dice: hubo también ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, ¿como qué? Como habrá entre vosotros. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Sí? Que los hubo, pero que también los habrá. Jesús lo dijo, ¿cierto? Jesús lo dijo, los hubo, pero también los habrá. En la iglesia los vamos a encontrar. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque realmente nosotros en cualquier momento podemos ser engañados sin darnos cuenta. Por eso no podemos salirnos de la verdad de la palabra del Señor. Cuando alguien viene a darnos una profecía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Sí, no le digamos amén, digámosle: ¿y dónde está escrito? No que es que Dios me la mostró, no, el Espíritu Santo dice que Él habla es lo que Jesús nos dejó, ¿cierto? Y que nos revele lo que Jesús nos dejó. Y acuérdese de Juan 14, 26. Entonces ahí dice, en Juan 14, 26 dice cómo es que nos habla el Espíritu Santo de Dios. Pero que es que el Espíritu me reveló y me dijo que le dijera. No, ¿dónde está escrito? Pero es el Espíritu, no, es que usted se está resistiendo al Espíritu Santo. No me estoy resistiendo a Él.
No, ¿qué dice Juan 14:26? Y Juan 14:26 también ya lo vimos, dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que nos revelará lo que Jesús nos dijo. Juan 15:26 también lo dice. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado porque ¿qué estamos viendo en este momento? El cumplimiento de lo que Jesús dijo, y nosotros podemos ser engañados. Ya más adelante vamos a mirar a Mateo 24:24 que Él nos enseña esa parte muy clara. Entonces, el objetivo de aquellos falsos maestros y profetas es desviar a las personas de la verdad, presentando ideas que van en contra de la doctrina y que los atan al mundo, como que la riqueza y la doctrina de la prosperidad, como que no coma esto, no coma aquello, cuando Jesucristo ya dijo que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, eso contamina al hombre. Hay que tener cuidado con todo eso. Así que, ¿qué nos dice 2 Corintios 11:13 y 14? Porque estos falsos, ¿qué? Apóstoles, y en este momento sí que hay apóstoles, ¿no? Estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Entonces se disfrazan como ¿qué? Como ángeles de Cristo. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces son obreros, falsos apóstoles. ¿Cuántos apóstoles tenemos nosotros ahí en la Escritura? Fueron 12, ¿cierto? Y luego Judas murió. ¿Y qué dice Pablo que es él? El último de los apóstoles, como un abortivo, ¿cierto? Él completa los 12, todos establecidos por Jesucristo. Porque acordémonos que allá los apóstoles, los 11 que quedaron, se reunieron en congregación y eligieron a uno para reemplazar a Judas, pero él no prevaleció. ¿Por qué? Porque eran ellos los que lo habían elegido, a pesar de que decían ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces no prevaleció. No se escucha, sino que lo eligieron y no más, no se escucha. En cambio, el que le eligió Jesucristo, que lo dejó ciego y después le convirtió el corazón, ese sí es el escritor de casi el 40% del Nuevo Testamento. Él ahí está. Entonces tenemos, y cuando ustedes miran Apocalipsis 21:14, se van a encontrar que allí en la Nueva Jerusalén aparecen 100, 200, 2000, 3000 apóstoles, ¿verdad? Los invito a que lean ahí Apocalipsis capítulo 21, verso 14. A ver cuántos apóstoles hay allí en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos? 12, ¿cierto? Están escritos ahí en el muro, son 12. No hay más. Así que todos los que se hacen llamar apóstoles hoy en día dice que son ¿qué? Falsos. Aquí la Escritura lo dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice. Eso hay que tener cuidado con eso, porque hoy en día sí que hay apóstoles por todo lado. Entonces hay que tener cuidado. Solamente hay 12. El último fue Pablo, dice como un abortivo, el último de los apóstoles, él mismo lo dice. Ahora, las Escrituras enfatizan la importancia de la veracidad del Evangelio y la necesidad de identificar a aquellos que intentan torcer el Evangelio, disimularlo con propósitos engañosos. Miremos qué nos dice Romanos 16:18. Dice, porque tales personas que no sirven ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los inicuos. Ellos lo que quieren es estar bien, tener su buen carro. Hoy en día tienen hasta guardaespaldas, ¿sí? Entonces, eso es lo que quieren, estar bien, tener su buena casa, vestirse bien, comer bien, irse a paseos. ¿Cuántos paseos hizo Jesucristo en recreación? Porque Él sí caminó por muchos lugares, ¿no?
¿Y cuántas casas hizo? ¿Cierto? ¿Cuántos camellos compró? Nada, ¿cierto? ¿Cómo eran sus zapatos? Sandalias, ¿cierto? Entonces, todo eso nos refleja y dice que nosotros como siervos tenemos que ser, no como Cristo, la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser eso, la imagen de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Porque estas personas dicen, no sirven al Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Todo esto se refiere a la adulación, motivaciones, adivinaciones del discurso meloso que se utiliza para manipular y engañar. En estos tiempos, mis hermanos, en tiempos finales, la creciente presencia del lado oscuro, de lo sobrenatural y de lo demoníaco hará que en la tierra muchas personas teman y sigan aquellas falsas doctrinas. Hoy en día se están produciendo atrocidades que no se habían visto antes, pero la maldad se ha multiplicado a tal punto que muchas personas no podrán tener paz. No podrán tener paz. Y hoy en día se habla de paz por todo lugar. Por todo lugar se habla de paz y negociamos la paz. Aquí en Colombia negociaron la paz y mire cómo están que matan gente, ¿sí? Y hacen cantidad de atrocidades. Entonces dice el Señor que un día dirá paz, paz, pero después vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Destrucción repentina. Y bueno, finalizamos ahí con 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Asustados por todo esto? ¿Cómo tenemos que estar? Dice, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no seguimos doctrinas falsas y por lo tanto tampoco es fácil caminar el camino correcto. Pero, ¿qué tenemos que ser? Valientes, ¿cierto? No ser cobardes. Dios nos dio ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Eso significa que si estamos realmente caminando con el Señor, siempre vamos a tener provisión necesaria, siempre vamos a tener salud suficiente y vamos a tener cada vez más sabiduría porque no nos despegamos de Dios. ¿Qué pasa con la persona que se une a mi hermana Ángela como psicóloga? Pues va a terminar un día, si permanece con ella todos los días, pues un día va a terminar hablando como psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás junto a ella todo el tiempo. Esa es su terminología, ¿cierto? Y entonces también va a terminar hablando de la misma manera. Entonces, si permanecemos en Cristo, ¿cómo vamos a terminar hablando? Como Cristo, ¿verdad? Y su palabra. Entonces a eso nos llama. Tenemos que ser valientes, valientes en el Señor. ¿Cómo tenemos que ser? Valientes. O cobardes, ¿verdad? No, valientes. Tenemos que ser valientes en Cristo. Amén. ¿Lo entendimos? Ya empezó el Señor a abrir la página, ¿sí? Y apenas iniciamos, ya empezó el Señor a abrir la página. Empezó primero mostrándonos que somos templo de Él y que tenemos que cuidarlo. Y ahora nos dijo, cuidado porque ahora vienen un poco de falsos maestros y los van a engañar, ¿cierto? Tengan cuidado. Y nos explicó cómo es que pueden aparecer los falsos maestros para que nosotros no caigamos en las trampas que están fuera de la doctrina de Cristo. Amén. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos diste. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque es por tu misericordia que estamos aquí y por tu misericordia, Señor, que recibimos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos a perseverar en ella, mi Rey amado, porque sin ella, Señor, no podremos hacer nada diferente, Dios, a lo que tú, Señor, quieres que vivamos, Señor. Solo, Señor, en ti podemos tener esas palabras de vida, Dios, que tú nos das, Señor. Permítanos, Señor, habitar, Señor, bajo tu abrigo.
estar bajo la sombra de tus alas, Señor, porque a veces nos sentimos desprotegidos, Dios. Pero tú dices que quieres que nosotros, Señor, estemos bajo tus alas, Señor, porque dándonos el ejemplo de la gallina con sus polluelos, Señor, quieres que estemos protegidos ahí, Señor. Tú eres santo y bueno y maravilloso, Padre. Gracias por protegernos. Gracias por guardarnos, Señor Dios. Gracias por cubrirnos con tus plumas, Señor Dios mío. Señor, gracias por apartarnos de las pestes, de las pestilencias, Señor Dios. Y lo que nos permites, como leíamos o como orábamos inicialmente, Padre, Señor, así como permites, también nos limpiarás y nos sanarás, Señor. Padre, gracias, Señor, por poner tus ojos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites ver la recompensa, Señor, a nuestra fidelidad, Dios. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la esperanza, Señor, de que un día, Dios, iremos a ocupar esa habitación que nos has preparado, Dios. Gracias por rodearnos con tus ángeles, oh Jehová de los ejércitos, y guardarnos, Señor, en este tiempo, Dios, de toda plaga, Señor, de todo atraco, Dios, de todo robo, Señor Dios, de todo accidente, Señor. Señor, envía siempre a tus ángeles que permanezcan ahí a nuestro alrededor para que nos lleven, Señor, en sus manos y así nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Gracias, Jesús, porque hemos puesto, Señor, nuestro amor en ti y tú también nos librarás y nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Te invocaremos y tú nos responderás, Señor. Señor Padre, Señor, en tu angustia, Señor, en medio de nuestra angustia, Dios, te invocaremos y tú nos librarás y nos glorificarás, Señor, y nos saciarás de larga vida. Y gracias, Dios, porque a través de todas estas enseñanzas nos llevarás a la salvación. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.